Ok, comencemos este video. Luego les cuento en qué parte estoy, ¿ya? Vamos a terminar primero esta faceta del viaje y luego les cuento y les muestro por qué estoy grabando en este lugar. A ver, este video es la continuación del video anterior, entonces voy a ir viendo el video y tratando de armar este viaje en carretera. Trataré de ser rápida porque el video es un poquito largo, ¿ya? Vamos a tratar de resumirlo. Entonces, el video comienza acá en el hostal. Ese día nos levantamos súper temprano, agarramos nuestras maletitas, el transportín de fin ya yo lo había guardado donde mi hermano, porque nosotros la idea inicial era no viajar con el Kenner. Entonces nos despedimos acá, entregamos las llaves y llamamos a un taxi. El señor, el que nos tocó de taxi, muy amable con nosotros, la verdad nos tocó una persona que hablaba mucho, entonces nosotros aprovechamos de preguntarles, ya que estábamos súper nerviosos porque nunca habíamos viajado en carretera, comenzamos a preguntarles sobre cómo es viajar en carretera, acá en España, que se había ido a la frontera, cómo era la frontera, cómo eran los peajes, todas las mil y un preguntas que le pudimos haber hecho a ese señor. El señor nos las respondió todas. Continuamos el viaje y llegamos hasta Atocha. En Atocha es donde está Hertz, por lo menos la agencia donde nosotros íbamos a retirar el carro, que ya previamente habíamos rentado por internet. Ok, aquí es donde comienza el tema principal del video, ¿ya? La primera pregunta que voy a responder es tipo de auto y cómo fue el proceso que nosotros hicimos para alquilar el carro. Inicialmente nosotros teníamos pensado alquilar un Volkswagen Mini automático. Ya nosotros habíamos hecho previamente un pago por internet, que era una reserva. Ese día que nosotros llegamos ahí, el carro nos lo iban a entregar a las 9 de la mañana, así que estuvimos un poquito antes, 8:45, no sé, 15 minutos antes. Llegamos y había medio una colita, hicimos la colita y entramos. Ahora, el costo que nos habían dado por internet cuando nosotros alquilamos el carro fue entre más o menos como 600 euros. ¿Por qué? Porque habíamos alquilado el carro por 6 días. ¿Cómo tú puedes alquilar un carro? Hay varias maneras. Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros íbamos a salir de Madrid, nos íbamos hasta Italia, puedes alquilar un carro de Madrid y entregarlo en Italia, en Hertz, en alguna agencia, y pasas tus días que vas a pasar ahí y luego de regreso lo que haces es alquilar un otro carro desde Italia y Madrid y entregarlo a Madrid. Ese método te va a salir mucho más caro que agarrar el carro en Madrid, dirigirte a Italia, pasar los días que vayas a pasar allí con el carro y devolver el carro aquí mismo en Madrid. Eso realmente te va a salir mucho más económico. Eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Qué es lo principal que se necesita? Licencia de conducir, primero. En mi caso, yo soy venezolana, pero mi licencia de conducir es ecuatoriana. La licencia de conducir ecuatoriana nos sirvió. No necesitas una licencia especial ni internacional, por lo menos en nuestro caso. Dependiendo del país del que ustedes vengan, si vienen de Venezuela, de Colombia, de cualquier otro país, pregunten bien antes de llegar acá. Una cosa muy importante, si van a conducir 2 personas o 3 personas, entonces paguen por un conductor adicional, ya que si la policía los llega a separar y está manejando otra persona que no es la que alquiló el carro o la que aparece en los papeles, entonces pueden llegar a multarlo. En nuestro caso, nosotros dos pagamos por 2 conductores para que los dos pudiéramos manejar libremente sin ningún problema. El pasaporte vigente, en mi caso 90 días de turista, que es lo que yo puedo estar legalmente, en el caso de Ronnie, los días que le dan su visa. Tarjeta de crédito. En nuestro caso, la tarjeta de crédito del Banco Pichincha nos sirvió. Hasta ahora nos ha servido súper bien. ¿Por qué te piden una tarjeta de crédito? Porque ellos te retienen un valor adicional al costo de todo lo que tú vayas a pagar. ¿De qué valor se trata? El valor de la gasolina. Hertz te entrega el carro con la gasolina, o sea, con el tanque de gasolina lleno. Tú tienes que entregar el carro con el tanque de gasolina lleno. ¿Por qué? Porque si lo entregas con el tanque de gasolina a mitad o a medio, ellos te agarran ese dinero que te retienen de la tarjeta de crédito. Yo personalmente recomiendo que llenen el tanque de gasolina porque el monto, por ejemplo, nuestro carro, tanque full eran como 60 euros o 70 euros.
y el monto que ellos nos estaban reteniendo eran 113 euros, o sea, mucho más que el monto que realmente sale llenar el tanque de gasolina. Así que una recomendación, llenen su tanque de gasolina. Ahora viene el tema del seguro. Ellos te ofrecen, creo que son 3 tipos, un básico, un medio y un seguro full a todo riesgo. Nosotros recomendamos sinceramente que paguen el seguro a todo riesgo. Es importantísimo y más si van a salir de España, más si van a ir a 2 países más, paguen el seguro a todo riesgo. Eso es como lo principal para alquilar un carro. Ahora, en nuestro caso, que viajábamos con un perrito, nuestra idea inicial era alquilar un auto mini que no vaya a salir tan costoso porque nosotros obviamente éramos 2 personas y solo un perrito. Nuestro perrito es mediano, realmente él no es grande, es un perro mediano. Yo había visto ya otros creadores de contenidos que habían viajado con perros y habían viajado normal con el perrito en el carro sin el transporte. Cuando nosotros llegamos a Hertz, la chica ve el tamaño del perro y me dice que nosotros no podemos viajar en el carro sin el transportín, que eso es necesario, que si la policía te llegaba a parar y veían que tú ibas sin el transportín, te podían multar, y más si ibas a salir del país. El transportín de Fin es demasiado grande. Nosotros compramos, de hecho, un transportín más grande de lo que teníamos que haber comprado para que Fin viajara en el avión cómodo, pero no tomamos en cuenta el tamaño de transportín para la hora de alquilar un carro y meterlo en el carro. No sé si es verdad, si no, no lo sé. Para evitarnos cualquier cosa, pues decidimos pagar extra por el transporte. Primero nos hicieron cambiar de carro, nos hicieron agarrar una, no sé, como en Venezuela le decimos camioneta, un carro más grande, pues, porque el carro que nosotros llevábamos, obviamente el transportín de Fin es demasiado grande, no iba a entrar en ese carrito pequeño. El costo del carro, los 2 conductores, la gasolina y el seguro, en total eran como 600 euros por 6 días. Tuvimos entonces en ese momento, así, porque ya teníamos todo planificado, ya teníamos las noches pagadas en Italia, que alquilar otro carro. Colocaron el carro más grande que tenían disponible allí, porque el transporte de Fin es bastante grande. Entonces, nada, decidimos pagar más. Creo que nos cobraron como 150 euros más, algo así. Y después me dijo, ok, pero van a viajar con perros, entonces también tengo que cobrarles una cuota, 200 euros de limpieza del carro. Solo por eso, en serio, solo por eso yo no les recomendaría a nadie que dijera que va a viajar con perros. ¿Por qué? Porque el carro cuando tú lo entregas, ellos ya automáticamente lo van a lavar para entregárselo a otro. No necesitas pagar más. Igual lo van a lavar. Pero ella me dijo no, que era una limpieza profunda porque van a viajar con perros. Hay gente que es alérgica a los perros. En fin, nos pusieron muchos perros. Ya estábamos ahí, ya teníamos nuestros planes. Gracias a Dios teníamos una buena tarjeta de crédito. Dios mío, ya. A la buena de Dios pasamos la tarjeta de crédito. Ahora, el tema de la marca del carro. También eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando vayas a viajar, fíjate a qué país vas. La chica me iba a asignar otro carro que ahorita no sé qué marca era, pero cuando se dio cuenta, pero es que esta marca de carro no puede entrar a Italia. En una parte de Italia, Nápoles para allá, están robando carros. Entonces yo le dije, bueno, pero no hay una marca. Déjame ver, déjame buscar bien la información. Buscó bien la información y resulta que el Peugeot, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, sí nos costó bastante. Al final terminó saliendo como casi 900 euros. De 600 subió casi 300 euros más. Nada, ya estábamos ahí, no podíamos hacer más. Ya iban a ser las 11 de la mañana y nosotros teníamos previsto salir a las 9 en punto. Pasamos 2 horas ahí en todo ese problema al carro. Entonces al final tuvimos que alquilar un Peugeot 3008. Tuvimos que ir a buscar el transportín donde mi hermano, porque nosotros inicialmente no íbamos a viajar con él. Trazamos la ruta. Iniciando el viaje y estresado, además se había ido mucho tiempo. Nuestra idea era comenzar a viajar a las 9, no comenzar a viajar a mediodía. Entonces nada, arreglamos las cosas y arrancamos.